Bienvenidos, público de Portavoz. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. Doctor en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales y tiene una amplia trayectoria en la CEDH y la CNDH, ¿verdad? Hoy está aquí como para platicar un poquito sobre lo que es la impartición de justicia, los retos que ha tenido dentro del poder, los trámites, instalaciones, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que se pueda abordar aquí. Y me gustaría comenzar preguntando, sobre todo porque ha tenido una larga carrera en la defensa de derechos humanos, ¿qué aprendizajes ha tenido en este año, en esta primera etapa dentro del Tribunal de Justicia? Bueno, es una tarea que se aprende todos los días. El principal aprendizaje es la naturaleza humana, porque el Tribunal de Justicia, su principal tarea es precisamente la impartición de justicia sobre casos que se dan entre particulares, entre el Estado y particulares, entre empresas, pero siempre entre el factor humano. Y tú te das cuenta, tú aprendes pues la manera de pensar, de ver las cosas. No es lo mismo ser víctima que ser un imputado en el derecho penal, no es lo mismo ser un acreedor que un deudor en el derecho civil o en el derecho familiar, estar peleando la patria potestad o la custodia de los niños por parte de la madre o del padre, ¿no? Y todos los conflictos que esto conlleva y entender que pues somos complicados los seres humanos, muy complicados. Y nuestra tarea es la solución de los problemas mediante el dictado de autos, de acuerdos, de sentencias. Entonces sí se aprende todos los días, sí ves asuntos, todos los días ves asuntos que son como repetitivos, pero ves cosas nuevas, ves atrocidades en el derecho penal, ves injusticias que gente que no debe estar en la cárcel por estar mal defendida o por alguna cuestión de otra índole. Bueno, pues vas aprendiendo y eso te va haciendo ser un mejor ser humano y tratando de hacer mejor las cosas. Ahorita mencionó un poquito de lo que es el derecho familiar, el derecho civil. Sabemos, sinceramente, que hay como una lucha constante en poder llegar a las metas, llegar a impartir la justicia de la manera que esperamos, ¿verdad? ¿Cómo va el avance en los procesos de implementación de la oralidad en esas materias? Porque son los que más le... Este año estaremos empezando con la primera etapa para tener el próximo año ya 20 juzgados civiles y familiares en materia oral. Es un reto importante porque a diferencia de la materia penal o incluso la materia laboral, no hay un subsidio federal para la construcción o adecuación de estos juzgados. Lo cubre completamente. Y son más caros, porque en estas otras materias, incluida también la mercantil, el juzgado es muy sencillo, ¿no? El área de donde están los empleados, la oficina del juez, una sala de audiencia. En el caso de civil y familiar, son muchas salas de audiencia y eso implica un mayor compuesto tecnológico, porque en todas se videograba y esa videograbación tiene unas características específicas, incluso el cableado es específico, entonces es más caro hacer la infraestructura. Bueno, y luego viene el capital humano que tienes que capacitar para efecto de que pueda desempeñarse en el futuro inmediato que se requiere. Entonces ahorita empezaremos con las principales ciudades del estado: Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula, Comitán, que son donde también hay mayor carga de trabajo, y posteriormente avanzaremos. Y ya en la tercera etapa, y después de esta implementación, es ir transformando los juzgados tradicionales en juzgados orales, como sucedió en el aspecto penal. Bueno, se ha caracterizado por ser un presidente que visita las diversas sedes judiciales. ¿Qué problemáticas recurrentes ha identificado dentro de sus visitas? El principal punto, y no lo podemos ocultar, y lo dicen las redes y lo dicen los comentarios de la gente, es la infraestructura que tenemos.
La verdad, Tuxtla, empezó con la sede judicial de Tuxtla, era indigno para los propios y las propias trabajadores del Poder Judicial las condiciones en que se encontraban. Y todavía se encuentran en algunas áreas. Los baños eran deprimentes, apestosos. No se les había metido nada desde los 30 años de su creación. Los elevadores no servían. Entonces hemos ido componiendo. Ahorita estuve en Tapachula. En Tapachula, en estos primeros meses, vamos a renovar Tapachula porque también sus condiciones sí dan pena. Sí parecen juzgados muy tercermundistas, sucios, no se les ha pintado, no se les pintó durante 10 años. Ya desde el año pasado arreglamos los elevadores de Tapachula, estamos arreglando los baños, pero este año le meteremos, ya una vez que cumplimos Tuxtla, no tenemos tanto presupuesto, tampoco una vez que cumplimos Tuxtla, nos iremos a la sede de Tapachula y así a las demás sedes. No son condiciones dignas para las y los trabajadores. De hecho, su lema de entrada fue: para todas y todos, la justicia es la paz. Sí. ¿Cree que parte de lo que es infraestructura, todas esas condiciones llegan directamente para... Abonan en que la gente que trabaja en el tribunal y los usuarios que llegan por un servicio o por una demanda de justicia tengan una mejor condición y un mejor entorno? Si tú trabajas en un lugar feo, o en un lugar inhóspito, en un lugar sucio, pues tu atención a la gente no podrá ser muy buena. Si tú trabajas en un lugar limpio, en un lugar armonioso, tu atención a la gente y a los problemas será mejor. Entonces sí hay que mejorar mucho esta parte y nos hemos estado enfocando en dar mejores condiciones a nuestras y nuestros compañeros. Y más allá de lo que es infraestructura, como presidente del Consejo de la Judicatura, ¿cómo nos hablaría, cómo nos explicaría un poco los avances que existen en el combate a las malas prácticas? Y sobre todo en la erradicación de vicios que ha habido de manera histórica, porque... Ahí es muy importante la denuncia, porque a veces, digo, yo entiendo, es normal, en las redes hacen denuncias, son leídas, pero no se le puede dar un seguimiento si no hay una denuncia formal contra un o una servidora pública del país, porque entonces estaríamos violando sus derechos humanos. ¿Me explico? Materia en la que es experto. Entonces puede ser un infundio, puede ser solamente unas ganas de dañar, entonces no se puede aplicar. Yo sí invito a todos a hacer las denuncias correspondientes. Bueno, otra cosita que es bastante importante para la población en general y que de hecho tuvo una reunión recientemente fue con los notarios. Okay. Sabemos que cumplen una función clave dentro de la certeza jurídica en la ciudadanía, pero hoy por hoy, ¿cómo es la relación entre el Poder Judicial y los notarios? Bueno, tenemos una relación institucional. Netamente ellos cumplen, como usted bien dice, una relación, una acción del Estado, delega al Estado la fe pública en estos personajes a efecto de que puedan llevar a cabo actos jurídicos que necesitan todos y todas, la ciudadanía en general, y como tales también son sujetos de demandas, de sanciones, colaboran con fe pública, con fe de hechos. O sea, es una relación institucional en general. En general, pero a la gente sí le interesaría saber, por ejemplo, qué mecanismos de vigilancia y supervisión se han fortalecido para garantizar la legalidad, ética y confianza pública. Bueno, ahí es diferente. Ya no es con el tribunal sí son, cuando tienen que demandar una nulidad de escritura, ya sea un testamento o una compraventa, lo que sea, tienen que ir al tribunal, tienen que presentar. Cuando hay una cuestión de carácter penal, una suplantación de identidad, una falsificación de documentos, es ante la Fiscalía General del Estado, que una vez que se allega de los elementos, integra una carpeta de investigación y la judicializa ante un juez de control del tribunal. Y cuando se trata de cuestiones administrativas, que un notario no entrega una escritura, que tiene una dilación no justificada, etcétera, etcétera, es administrativo y es ante la Dirección de Notarías
que depende de la Secretaría de Gobierno, perdón, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, para efecto de que pues presente su queja correspondiente. Esas serían las instancias donde pueden acudir dependiendo de lo que se trate, de hechos relacionados con un notario. Son sujetos a sanciones, son sujetos a procedimientos, son sujetos a procesos como cualquier ciudadano. Y los procesos de revisión, supervisión y todo eso, nacen de su parte, tiene que ser una denuncia. No, tiene que ser denuncia, todo tiene que ser con denuncia o demanda, dependiendo del acto que haya que impugnar. Entonces siempre se va a invitar a la ciudadanía a denunciar. Siempre. No, sí, si tienen una queja con un notario, tienen que presentarlo. Bueno, desde su llegada, ¿qué reformas o propuestas ha realizado? Por primera vez hicimos uso de la facultad de iniciativa que tiene el Poder Judicial y presentamos ante el Congreso del Estado el año pasado, y tuvo bien el Pleno del Congreso aprobarlo, diversas reformas que estaban en el tintero de mucho tiempo. Juntamos todas las iniciativas que habían avanzado y se han presentado en otros estados, feminicidio, la ley Olimpia, todo eso, para efecto de que ya estuviera en vigor en Chiapas en favor de las mujeres y en favor de las niñeces. Y otra cosa que existía, que afortunadamente ya cada vez menos, era la protección del agresor y no de la víctima en los delitos sexuales contra niños. Porque era, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar del abuelo, del padrastro, del tío? No, esa niña está loca, o este niño no está diciendo nada, saber dónde lo vio. Pero ese niño o esa niña va a crecer con eso toda su vida y no se le dio primero el apoyo cuando lo necesitaba y menos se le va a dar una atención del seguimiento psicológica o en su caso psiquiátrica, porque no se le creyó o se minimizó, porque era proteger a una figura agresora dentro del entorno familiar. Y ahora afortunadamente, y hay que decirlo, las mujeres son las principales promotoras de estas denuncias. Por lo regular es la mamá la que denuncia la agresión. Porque esa era otra, ¿no? Tenían su pareja, la pareja era la agresora, no el papá del niño, y ya se va a ir mi pareja, ¿no? Y callaban y... Sí, en detrimento del menor, de la menor. Entonces eso ha cambiado, por eso ha aumentado el índice del delito. No porque antes no existiera, sino porque antes no se denunciaba. Y ahora ya va, y los jueces y las juezas están más receptivos en ese sentido porque saben lo que implica, saben el daño que causa en una persona el haber sido abusado de niña o de niño y no haber sido, primero, que no te hayan creído y segundo, que nunca hubo un tratamiento. Y ese trauma, un trauma, lo llevas toda la vida. Dentro de las reformas que se han hecho, las adiciones a la ley que se han hecho, sabemos que han habido cambios dentro de la estructura de justicia, han habido nuevos retos que antes no había por lo mismo, pero ¿alguna reforma o alguna implementación nueva que usted piense de manera personal, de manera laboral, que urge? Bueno, nos urge mucho y se está trabajando en ello. La elección de jueces y magistrados en Chiapas será el 2027. He visto algunos debates ahorita a nivel nacional de la conveniencia de la separación de la elección de legisladores y de presidentes municipales. De la judicial es correcto, tiene que darse de manera separada. No vimos ahorita los estados que tuvieron elección concurrente, la cuestión no fue buena. Si de por sí no votó mucha gente en la elección judicial, cuando se concurre vota menos gente, y me voy a explicar por qué. Porque son dos mesas diferentes. En la elección de diputados y presidentes municipales hay una integración de mesa directiva de casilla donde hay representantes de partidos políticos. Y en el caso de la elección judicial es una mesa receptora de votos donde no hay ninguna representación de partido político alguno. Entonces no puede ser la misma mesa, tienen que ser funcionarios diferentes.
Entonces la gente hace cola en la que más le interesa. La que más le interesa son sus presidentes municipales, su autoridad directa, su gobernador. Sí, dicen, ya hice fila aquí, ya. Y exacto, ya hice fila, tardé tantos, yo voy a ir allá que todavía es más complejo y más complicado. Pues evidentemente no, ya no hago la cola, ¿no? Eso pasó en los estados, en Veracruz, en Coahuila, que concurrieron las elecciones, y sí es un ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces lo debemos tomar como un aprendizaje para aquí enfocarnos en hacerlo diferente. El INE ya lo propuso ahorita en su aportación que hace. No tenemos la facultad de hacerlo. Considero que lo correcto es que vayamos en elecciones separadas para que efecto de mejorar y también ver cómo va a ser la elección. De todos los retos que podríamos mencionar dentro del Poder Judicial, dentro de los tribunales, dentro de todo lo que abarca impartir justicia en el Estado, ¿cree que, por ejemplo, el aspecto de paridad de género, las mujeres y todo eso, ha sido como algo difícil de superar? Sí, sí por la inercia, sí por la existencia del machismo que tenemos heredado, no de ahorita, desde mucho antes, ¿no? Desde la conquista, incluso en la época prehispánica, toda la colonia. Las mujeres no podían votar, Chiapas fue de los primeros estados en tener el voto femenino, no podían opinar. Entonces sí, es una cuestión difícil, pero lo vamos a ir superando. Yo sí confío en que tengamos esta paridad el próximo año. ¿Considera que desde hace poco más de un año que tomó el cargo, esto ha mejorado significativamente? Pues hemos tratado de impulsar mujeres, en el caso de las magistraturas. Tenemos a una magistrada en San Cristóbal que fue electa por el Congreso, una magistrada en Tapachula que era jueza familiar. Bueno, sí va a haber una paridad, estoy convencido de ello. Y eso es lo bueno de la paridad, es que llegó para quedarse. No habrá manera de que se quite, ¿no? Es una discriminación positiva y está súper. Y bueno, hablando de estas implementaciones a futuro, mejoras a futuro, ¿cómo imagina el Poder Judicial en Chiapas al término de su gestión? Pero aquí, ¿cómo quiero imaginarlo? ¿Cómo quiere imaginarlo? Sí, yo quiero imaginarlo ya con la implementación de la digitalización del juicio en línea y con todas las ramas en materia oral ya al 100%. Así me quiero imaginar el Poder Judicial, que eso sea lo que quede, que la ciudadanía ya pueda tener una justicia más pronta, porque justicia que no es pronta difícilmente es justicia. También me gustaría saber qué cambios le gustarían que quedaran como legado. Dejar un Poder Judicial más fortalecido, más fuerte en todos los sentidos, en el aspecto de salario del personal, en el aspecto de la seguridad social del personal, de la estabilidad laboral, para que ellos también tengan un mayor compromiso con la institución. Hay pendientes ahí, heredados, cuestiones legales. Por ejemplo, cuando hicieron la reforma que desapareció al Tribunal Constitucional y al Tribunal Burocrático, les quitaron así de tajo, por decreto, digo es ilegal, pero así lo hicieron, les quitaron su antigüedad a todas las personas. Y todo lo que con eso conllevaba, sus vacaciones, sus quinquenios, todo. Fue una reforma hecha con el hígado. No sé bien quién lo incentivó, hace bien todo, pues yo era parte del burocrático, una reforma hecha como desquite. Pues pero la gente qué culpa tiene, ¿no? Entonces lo que nos hicimos al llegar a inicios del año pasado fue devolverle su antigüedad a las personas, el reconocimiento de su antigüedad dentro del Poder Judicial como lo tenían. Y ese solo es un ejemplo palpable de la manera en que pienso. Creo que las personas requieren tener esa estabilidad para tener un mejor servicio
hacia la población, un mayor compromiso. No se puede tratar mal a la persona. No puedes tú ser un tribunal que imparte justicia hacia afuera y no eres justo adentro. Tienes que ser justo adentro también. Es muy importante y esperamos que se logre concretar. Sabemos que Chiapas es un estado complejo, bastante. Tiene muchos retos sociales, culturales, históricos. ¿Qué tipo de justicia necesita Chiapas para responder correctamente a su realidad social en los próximos años? Chiapas necesita una justicia humana, pero también una justicia con perspectiva intercultural. Uno de los problemas que tiene Chiapas y todos los estados que puedan tener una población de pueblos originarios es que todo lo pensamos como Occidente, con nuestra formación que traemos, y no lo pensamos como lo piensa el pueblo chamula, el pueblo chol, el celtal, el tojolabal, el mame, el zoque. No lo pensamos como ellos. La cosmovisión es diferente. Es diferente. Y entonces tú quieres juzgar algo que ellos, pues para ellos no es una falta, no es un delito, pero para ti sí. Sí hay cosas que hay que cambiar en ellos. El valor de la mujer es indudable, eso no está sujeto a discusión si es tradicional o viene milenariamente. O sea, eso no, pero hay muchas cosas que sí. Por ejemplo, para los pueblos originarios no hay una palabra que sea justicia. Okay. Justicia no tiene una traducción literal como lo tenemos nosotros. El concepto más cercano es Lequín Chapanel, que significa un buen acuerdo, donde todos llegan a un acuerdo. Y eso se aplica para todo, puede ser un acuerdo mercantil, un acuerdo de reparación del daño, un acuerdo incluso de culpabilidad. Es el concepto más cercano a justicia, que es darle a cada quien lo suyo, que todos tengan lo que le corresponde. Es el concepto más cercano que tienen ellos. Desde ahí ya te das cuenta que es una cosmovisión diferente. Entonces, si tú tomas en cuenta esto, las ventanas se abren al entendimiento. Porque si lo ves de carácter occidental, ¿cómo es posible que no hagan esto? ¿Cómo es posible que esto? ¿Cómo? Pues lo ves desde tu educación, pero no lo ves desde la manera en que lo está viendo la gente de ellos, de allá, pues. Entonces eso hay que cambiar. Y cuando ya empezamos a aplicar esta interculturalidad, también en las sentencias, porque ya lo hemos hecho, los jueces y juezas, magistrados y magistrados, ya lo empiezan a aplicar, pues todo camina diferente, porque ya lo entiendes. Muchas veces nosotros nos rasgamos las vestiduras y ellos llegan a acuerdos a veces más sencillos. Y por ejemplo, yo desde el puesto de magistrado presidente, ese tipo de comentarios del desconocimiento, por ejemplo, de presupuestos, de retos, de cosas que no aparecieron hace un año, hace 6 meses, sino que son vicios de... Voy a decir algo. Hay un portal de reciente creación que pertenece a exfuncionarios de la administración anterior. Ajá. Que ataca mucho con que la justicia lleva 3 meses y no tiene sentencia, lleva tanto. La verdad es que es bastante increíble lo que escribe, porque, a ver, en materia penal, el plazo para dictar una sentencia es de 2 años y solo puede extenderse esta temporalidad a petición de la defensa, no del Ministerio Público ni de la víctima, de la defensa, porque entonces es una violación al principio pro persona y de presunción de inocencia. Entonces, no digo, y hemos dictado, nosotros ya en esta nueva administración, los jueces y juezas han dictado sentencias en menos de 1 año, pero bueno, este portal ataca con eso. Digo, lo hace con el dolo porque pues ellos también
vienen de estar en el tribunal, luego de estar en el gobierno del estado. Pero el problema es eso, ¿no? Que la gente dice, no, ¿cómo es posible? Pero lo legal es 2 años como máximo y puede haber un mínimo, pero pues son los 2 años. Pero son Y nosotros lo hemos procesos. hecho ya en menos de un año. De hecho, se hacen públicas algunas de las sentencias relevantes, a diferencia también de la administración anterior, nos hacemos públicas las sentencias, obviamente cuidando los datos personales, ¿no? Para no incurrir en eso, pero ya hacemos público esto, ¿no? Entonces, sí, sí hay que concientizar a la población más. Y bueno, ya para ir cerrando un poco esta amena conversación, dentro de todo lo que hemos estado platicando, y más ahorita que estábamos cerrando con el que se confunden las actividades dentro de las instituciones, además de que es un reto lidiar con cosas que ni siquiera le corresponderían al Poder Judicial, sino que ¿cómo es esa relación interinstitucional en lo que es justicia? Bueno, se ha trabajado mucho, sobre todo el año pasado, el 2025, en la Mesa de Paz estatal, antes se llamaba Mesa de Seguridad, para lograr precisamente el valor de la paz en Chiapas, que lo habíamos perdido en una gran cantidad del territorio. Vivir en paz es algo que es muy bonito, que lo tuvimos mucho tiempo, pero que en los años anteriores al 2025 no lo tuvimos y nos dimos cuenta del valor real, porque como dice el dicho, no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Así nos pasaba con la paz. Entonces logramos un trabajo de coordinación de las entidades federales, ¿no? Sedena, Marina, CNI, Guardia Nacional, y las entidades locales. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, para efecto de que de manera coordinada, sin vulnerar ningún ámbito legal, pudiéramos lograr sin trabas lo que el Estado requería en ese momento. Y a su momento, digo, pueden haber de repente eventos, no estamos exentos. La delincuencia organizada sigue existiendo, eso va a seguir estando, no es una facultad del Estado combatir cárteles de drogas, es una cuestión de otro ámbito, pero la delincuencia común sí es una facultad del Estado combatirlo. Homicidios, secuestros, asalto a carretera, robo a casa habitación, robo a transeúntes, todo eso es facultad del Estado y es lo que más la extorsión, es lo que más lacera a la población, cobro de piso. Esas cosas sí le corresponde a los gobiernos estatales y el gobierno del Estado, del gobernador Eduardo Ramírez, lo asumió y todos los demás que estamos involucrados nos sumamos a esta tarea y yo creo que los resultados fueron muy palpables en este primer año de gobierno del gobernador Ramírez y esperemos que así continúe hasta el 2030, ¿no? que es su último año de gestión, a efecto de que Chiapas viva las horas serenas, como dice su hijo. Se ha hecho mucha mención de que no, es que no se ha hecho nada, pero el cambio es notorio, sobre todo a los que trabajamos, por ejemplo, en las noticias. Diario eran noticias y noticias y noticias, y ya nos ha tocado un poquito más de calma, dirían por ahí. Ya de la delincuencia normal, de la Hubo un asalto, homicidio en riñas, se pelearon. por consumo de alcohol, que el hombre encontró a la mujer o la mujer al hombre. O sea, todo eso va a seguir existiendo. Hay un índice por la cantidad de población, y entre más población, más sucesos. Eso no se puede evitar, pero al menos ya no se oyen embolsados, colgados, desaparecidos. Digo, pasó un suceso en Villaflores los últimos pero el porcentual que se encontraba del año, pero bueno, primero era gente involucrada en ciertas actividades, no era gente que no estuviera en eso. No por eso debe ser aceptado, es inaceptable. Para todas y todos, la justicia es la paz.
¿Algunas palabras que le gustaría darle al público ya para ir cerrando, para irnos despidiendo? No, pues agradecer el espacio a Portavoz, a Omar, a usted, a todos, y estamos ahí, cada vez que se nos requiera, con todo gusto aquí estaremos, porque también es una característica de esta administración, siempre dar la cara, siempre tener los datos, siempre tener la transparencia del actuar. Ese es el principal valor que debe tener un servidor público, la transparencia. No estar atrás de un escritorio, no escudarse, no esconderse. Si hay algo malo, hay que salir a dar la cara. Si hay críticas, hay que afrontarlas. Si son razonadas, pues bueno, tienen razón, hay que componer el camino. Si son infundadas, pues simplemente hacer caso omiso, pero siempre estar de frente a la gente. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Muchísimas gracias, público de Portavoz. Esta fue una entrevista más. Gracias. Gracias.